tenemos una visita, No, don Guido Gómez Mazara, que es uno vamos a de dejarlo los... allí. Sí, lo va a hacer desde ahí, sería Sí, interesante. Don Guido, agradecemos su participación y inmediatamente para aprovechar el tiempo. Como candidato o precandidato presidencial por el PRM, ¿cómo cómo usted percibe su aceptación o no dentro del partido y dentro de la población votante? A segmentos poblacionales de los históricamente desprotegidos. Y frente a eso, yo tengo el convencimiento de que cuando camino por todo el territorio nacional hay una empatía natural con nuestra propuesta. ¿Por qué? Porque nadie tiene dudas de que lo importante desde el punto de vista estratégico para nosotros era ganar las elecciones. Hace 3 años la ganamos. Y contrario a lo que es la lógica de las competencias internas en el viejo partido, yo no me considero un obstructor ni un aspirante que dificulta la actual gestión. Yo lo que creo que hay elementos importantes que rectificar en múltiples ámbitos. Cuando yo veo, por ejemplo, que el gobierno desarrolla un programa sobre la movilidad escolar, yo me siento satisfecho. Cuando yo veo que el gobierno designa a Miriam Germán Brito, yo me siento satisfecho. Cuando yo veo que el gobierno exhibe que en sus políticas de reservas monetarias establece un récord de 14.000 millones de dólares en el Banco Central, yo me siento satisfecho. Cuando yo veo, por ejemplo, que el gobierno amplía los mecanismos de protección del SENASA, yo me siento satisfecho. Ahora, entre esos aspectos hay una visión diferenciadora que yo, en el transcurso de mi ejercicio interno de competencia, la sociedad tiene que saberlo. Por ejemplo, yo, contrario a la visión del gobierno en lo que concierne a las políticas de alianza público-privada por un lado o fideicomiso por otro, yo estimulo una visión diferente, desde el punto de vista de lo que eso habrá de perturbar en la economía nacional y en las finanzas públicas. Si hubiese preferido 1000 veces reducir el nivel de evasión fiscal, que el año pasado llegó a 61%, y reducir las exenciones fiscales que representan el 5% del Producto Interno Bruto. Esa es la visión diferenciadora. Yo, por ejemplo, contrario a la visión del gobierno, que solo invierte 1.9 del Producto Interno Bruto en el sector salud, cuando los parámetros en América Latina son 5% del PIB, yo creo que hay que escalonar la inversión en el sector salud hasta llevarla a un 4% del PIB. Creo, por ejemplo, que un gobierno como el nuestro, que está consciente de los niveles de insatisfacción que hay con las políticas del sector salud, no puede generar vía el Bandex el financiamiento de las clínicas privadas de 3.000 millones de pesos cuando el sector público hospitalario no es eficiente. Repito, yo tengo una concepción en materia de políticas públicas mucho más cercana a los aspectos sociales, pero también llamo la atención para que la gente entienda cuál es mi visión en lo que concierne al tema de la diáspora. La diáspora es una especie de bendición para la economía dominicana. El año pasado incorporaron 10.000 billones de dólares a la economía dominicana. En el primer trimestre del año han superado con 3.000 millones de dólares con respecto al año pasado. Sin embargo, la política de los gobiernos, y este también, ha sido de desdén y de desconsideración por los dominicanos en el exterior, que para el 2024 habrán de representar 1,2 millones de personas en capacidad de votar. Por ejemplo, yo desde una gestión presidencial, a los compañeros de esas demarcaciones, uno de ellos sería cónsul, otro de ellos sería embajador. Yo no creo que es elegante que a los compañeros de Nueva York le mandemos un cónsul de aquí, que a los compañeros de New Jersey le mandemos un cónsul de aquí, que a los compañeros de Orlando le mandemos un cónsul de aquí, que a los compañeros de Miami le mandemos una cónsul de aquí, que a los compañeros de Boston le mandemos un cónsul de aquí, que a los compañeros de España, fundamentalmente Madrid, le mandemos un cónsul de aquí. O sea, yo creo que no, que hay que tener una visión de mayor capacidad para retribuir el trabajo de la gente. Esas son las características de mi diferencia con el gobierno. Pero repito, es en el espíritu de rectificación, no de crítica irracional. Esas elecciones venideras parecen ser muy sui generis. Si no hay enfrentamientos radicales. No. Y
en la oposición, comentábamos, solamente aparece Leonel Fernández con posibilidades. No, y está Abel Martínez de candidato. Sí, pero que al parecer la candidatura de Martínez como que no ha cuajado, y dentro del mismo PLD como que hay ciertas obstáculos. No obstáculos, Sí. como que no hay ese impulso, ese dinamismo para decir esta es mi candidatura, y la ciudadanía lo ve como un candidato de Santiago, no como un candidato nacional. Ahora, en una convención del PRM, no se vería difícil desplazar a Luis Abinader con el poder del Estado. Porque Pero ustedes dos han sido observadores del proceso político dominicano en los últimos 25 años. Así El que siempre ha perdido es el poder. Miren, Antonio Guzmán quería a lo interno del partido Magluta, ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco quería a Peña, ganó Jacobo. El que daba los empleos era Fello, ganó Hipólito. Y Luis Abinader le ha ganado 2 veces Hipólito. Lo que ha pasado históricamente es que el poder perdió. Pero recientemente Gonzalo tenía el Estado, los recursos y perdió las elecciones. Eso es lo que ha pasado. O sea, aquí hay una concepción mítica y hasta fabuladora, bajo la falsa tesis de que el poder no se derrota. Eso era antes. Pero la última jurisprudencia es que el poder siempre pierde. Y sobre todo en partidos con las características del nuestro, donde hay una base insatisfecha que expresa democráticamente el nivel de insatisfacción. Pregúntenle a la mayoría de los compañeros, ustedes observan, si los compañeros están conformes con la gestión de Luis porque lo ha incorporado a todos, porque le ha dado participación a todos, que voten por él. Si los compañeros entienden que el programa de gobierno tendente a respetar las 3 causales, reducir los niveles de endeudamiento, se cumplieron, bueno, que voten por el candidato que va a ser del oficialismo, Luis Abinader. Ahora, si los compañeros creen que la palabra es importante en la política, que vean los videos de lo que decía el compañero Luis Abinader sobre la reelección. Entonces, si la gente cree eso, perfectamente que le vote. Hay una situación que se observa dentro del PRM como una desarticulación, no es un partido militante, dinámico, con el surgimiento del nuevo dirigente. Parece que la asunción al poder lo ha neutralizado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo nunca he estado de acuerdo con que todo el funcionariado institucional esté en el gobierno, porque eso reduce la dinámica del partido. E inclusive para temas fundamentales donde el gobierno tiene debilidades, el partido sería la herramienta fundamental para proteger al presidente ante ataques. Así es. Inclusive, en la interlocución de los problemas esenciales de los ciudadanos, el partido debió jugar otro rol. Pero hay mucha gente que siente más cómodo la lógica de la obediencia. El que maneja el presupuesto somete al resto a la obediencia. Y eso no es un partido político, es un club social. Los partidos que tienen una enorme tradición democrática en el país, como fue el Partido Azul en su momento, como lo fue el PRD en su momento, como fue el PLD en su momento, son partidos que necesitan del disenso. Ahora, en una empresa privada no hay disenso. El jefe de la empresa se impone. Pero en el sistema de partido no puede ser. Los partidos que han descansado en una idea hegemónica han colapsado. Entonces, yo apelo y espero que el partido despierte y entienda que es un espacio donde el disenso y la pluralidad tienen que ser reglas. Me llama la atención un importante amigo, somos amigos de hace tiempo, Sí. y conozco la trayectoria y el conocimiento del Estado y el conocimiento de los sistemas de partido. Conozco el trabajo que viene haciendo en las bases y cabe destacar que ha sido como especie de un acompañamiento. Ese acompañamiento ha sido significativo y en ese orden entendemos que hay una sintonía entre las bases y el doctor Guido Gómez Mazara. Hay situaciones que un poco me llaman la atención y es la situación que pasa en una de las provincias de los municipios más grandes, Santo Domingo Este, y una serie de situaciones que se están manejando allí,
que apuntan a lo que sería un descontento significativo con las políticas de gobierno. ¿Qué posición tiene el doctor? No, pero yo, mira, te agradezco el planteamiento, pero yo soy una persona coherente. Si yo creí que para la dirección del partido fue una aberración no permitir que la gente se expresara, Sí. fundamentalmente porque este partido surgió para negar las prácticas autoritarias y antidemocráticas del viejo partido, ¿cómo es posible que nos reiteremos en el error? No solo en Santo Domingo Este, en todas las demarcaciones, que la gente vote. Porque un partido político no puede vivir burlando a la sociedad diciéndole, somos democráticos, tenemos la responsabilidad de democratizar la sociedad del Estado, pero no somos internamente democráticos. No, en Santo Domingo Este, que la gente vote, como que tienen que votar en Vengan a Ver, como tienen que votar en Miches, como tienen que votar en Baitoa, como tienen que votar en Los Alcarrizos. Vote, que la gente vote, y yo creo en eso. Hay una acción, tú tendrás tus grupos de militantes y dirigentes que te siguen y trabajan en las bases partidarias. Aunque ya tú has señalado algunos de estos temas, ¿cuál es lo que disgusta a la base partidaria? El incumplimiento y la indignación de ver a sus rivales recientes ocupándole espacios. O sea, ¿cómo tú puedes ir a Jackie Meyes, para ponerte un ejemplo, y decirle que Carlito Pollo, que es el actual alcalde, que era del PRD, se fue para el PLD, que por 16 años le dijo de todo al partido, que el partido lo sometió por corrupción y que la Suprema Corte de Justicia el 12 de enero le ratificó una sentencia por corrupción, que el partido lo juramenta y sea el candidato del partido? O sea, ¿cómo tú puedes explicar eso? ¿Cómo? ¿Lo puedes explicar? ¿Cómo tú puedes explicar que los Alcarrizos, Junior Santos, del PRD, aliado del PLD, que hasta hace 3 años era el candidato de Gonzalo y andaba haciendo campaña por Gonzalo, se lo quieren imponer a los compañeros de los Alcarrizos en contra de Cristian? ¿Quién ha dicho que eso en política es normal? Yo creo en la construcción de una mayoría, pero una mayoría no significa desconocer el esfuerzo, la contribución, el trabajo y la lealtad de la gente. Eso incomoda a los compañeros, y que muchas demarcaciones, el que era su rival en la mesa electoral, ahora tiene mejor salario que el compañero si lo tiene. Entonces se burla de ello. ¿Qué hace el compañero o la compañera? Pierde autoridad en su demarcación, porque su familia, sus amigos, sus relacionados le dicen, ¿para qué te sacrificaste? ¿Por qué fuiste leal? Si viene ahora un apóstata de estos, que lo conduce el presupuesto nacional, porque no es verdad que esas adhesiones de la gente que llega al partido lo hace por convicción y por conveniencia. Lo hacen porque el presupuesto nacional es el imán. Y el que da pan al perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro. Entonces yo no sé por qué en el partido exhiben ese tipo de trofeos, porque al final de la jornada revela el deterioro de la clase política en este país. Hay no una crítica de masa, sino de ciertos teóricos de la política, donde dice que el PRM ha perdido su carácter ideológico. Ah, claro. Que eso de socialismo democrático no es más que un esquema del pasado y que no hay formación. Un ejemplo, se pregunta, ¿dónde está la escuela política del PRM? Si alguien ha sido molestoso y consistente con ese tema soy yo. Miren lo dramático. Yo pienso que lamentablemente hemos cambiado el socialismo democrático por el popismo democrático. El popismo democrático. El popismo democrático. Entonces, miren cuál es el problema. Con un argumento discriminatorio y de élite, le dicen a los compañeros, currículum, perfil, bien. Pero el partido que no tiene una escuela de formación política abierta, que le pide currículum a los compañeros. Entonces, usted como partido político no está cumpliendo con su responsabilidad. No tiene autoridad moral para pedirle currículum a los compañeros, en primer lugar. Pero en segundo lugar, las políticas fundamentales de esta gestión no se parecen a la esencia del socialismo democrático. Vamos a discutir la política de endeudamiento para que ustedes vean si un gobierno de corte socialdemócrata cree eso. Vamos a discutir las políticas de las 3 causales, a ver si un partido socialdemócrata actúa como actúa el gobierno. Y que no me digan los compañeros del gobierno, como ha dicho el presidente de la República, que él ha dejado en libertad al Congreso para que decida sobre el tema de las 3 causales. Yo no estoy cerrando fila con las 3 causales, lo que estoy diciendo es que el gobierno en tiempo de oposición lo consignó en su programa. Entonces,
usamos la mayoría para los préstamos. Pero no usamos la mayoría para cumplir con un mandato del programa de gobierno, que eran las 3 causales. Repito, yo no estoy cerrando filas. Lo que estoy diciendo es que nos comprometimos con eso, que son 2 cosas diferentes. Entonces, cuando tú ves las líneas de colaboradores fundamentales del gobierno, yo le pido a ustedes que hagan una reflexión. ¿Quién tiene carga ideológica socialdemócrata cerca del compañero presidente de la República? Búsqueme uno. ¡Uno! Búsqueme. Lo que hay es un desdén por el debate de las ideas, que de paso yo voy a plantear hacia lo interno de la competencia en el partido un debate, porque en los países civilizados los políticos debaten. Pero el hoy presidente de la República le pidió un debate a Hipólito internamente y le pidió un debate a Gonzalo. Él tiene que hacerlo ahora. Pero ustedes serán testigos de las maromas argumentales para no ir al debate. Entonces, usted no puede construir la política moderna y diferente haciendo las mismas cosas malas que le criticábamos a los otros. Y además, la palabra tiene que ser la garantía de cumplimiento. O sea, aquí hay un proceso de degradación del compromiso. Te digo una cosa en la campaña y hago otra del gobierno. Y eso no es bueno, porque eso ha contribuido con un descreimiento de la población respecto a la política. Y yo me reitero que hacia lo interno de la competencia interna, yo sí tengo una visión de carácter socialdemócrata, de incluir a los históricamente excluidos. Porque yo no creo que cuando tú analizas las políticas públicas fundamentales del gobierno, se parezcan a lo que pensaba Hugo Tolentino, y Belice Prat, Tirso Mejía Ricard, ¿verdad? Franklin Franco, que han sido los promotores esenciales de ese discurso socialdemócrata en el partido. Pero peor aún, y yo lo digo en este programa, para que ustedes vean lo importante de ser coherente. Cuando el compañero Luis Abinader oficialice su aspiración, que va a ser el 17 de agosto, porque fíjense que son hasta torpes, ellos establecen reglas para los aspirantes a diputados, alcaldes, senadores y regidores, plazos, pero no abren ni coinciden ese plazo con la aspiración presidencial, abriendo la compuerta de esperar que el hoy presidente de la República diga que va, qué es lo que va a decir. Ahora, yo me voy a sentar en una esquina de la vida, y le quiero pedir a ustedes que sean testigos, para que escuchen los alegatos de gente que hizo carrera en el viejo partido y actualmente en contra de la reelección. ¿Ustedes se acuerdan los discursos de Doña Milagro contra la reelección? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Ustedes se acuerdan, no? ¿Verdad? Sí. Pues yo les puedo mandar los videos. Sí. ¿Ustedes los recuerdan? Sí. Bien. Espérense, para que ustedes vean. ¿Ustedes recuerdan los discursos de mi querido amigo, el doctor Jesús Félix Iglesias? Que aprovecho la oportunidad para solicitar que se recupere pronto. Sí. ¿Ustedes recuerdan su discurso en contra de la reelección, no? ¿Verdad? Bueno, pues yo espero el argumento que ellos van a sostener ahora. Yo tengo un respeto por gente como Juan Bolívar Díaz, Andrés L. Mateo, Tony Raful, intelectuales orgánicos, gente importante de una respetabilidad fuera de discusión. Ellos estaban en contra de la reelección de Hipólito, de Danilo y de Leonel. Yo quiero ver la postura ahora. Porque lo importante es eso, es la coherencia. Se lo dice una persona que en el 2001, cuando habló del modelo norteamericano de 2 periodos consecutivos para su casa, todo el mundo me acabó. Pero parece que yo tenía la razón. Porque si hubiese prevalecido esa regla, el escenario electoral dominicano fuera diferente. Con un mayor sentido de renovación, con nuevos rostros. Ah, no. Pero la tesis de lo coyuntural, de lo que me conviene ahora, aunque eso deteriore el sistema democrático. Y yo apuesto a la coherencia. Ahí Hay algo significativamente ahí. En el 2001, recuerdo, tú eras precisamente el encargado del proceso jurídico del país. Y recuerdo en un pasillo donde coincidimos, tú, el compañero Hipólito y el actual ministro de Defensa, cómo se manejaban las situaciones ahí mismo de la reelección en ese momento que se debatía en cierta duda el ingeniero Hipólito Mejía Domínguez. Y no sé si recuerda ese momento. Entonces, lo importante en esto es ¿qué significación tuvo para ti ese debate en el cual precisamente el ingeniero se le explicaba que el PRD en ese momento tenía los cementerios del país llenos de cadáveres que habían luchado contra la reelección del presidente Balaguer? No, y que el doctor Peña Gómez era el gran teórico. Mira lo que pasa. Exactamente. En esa coyuntura que tú recuerdas, sí,
el cuestionamiento fue una reforma al modelo constitucional solo para insertar el tema de la reelección. Así. Ahora bien, lo irracional fue que solo nos concentramos en el tema de la reelección. Pero yo prefiero un modelo norteamericano de 2 periodos consecutivos y para su casa. Okay. Porque aquí los políticos dominicanos quieren estar en el centro del debate por los 40 o 50 años y eso no es posible. Resumen. Sí. Hipólito Mejía fue ministro de Agricultura en el 78. Exitoso. Bien, muy exitoso. Fue presidente en el 2000. Estamos en el 2021, 23. ¿Tú ves? Sí. Danilo Medina fue presidente de la Cámara de Diputados en el año 91. Fue presidente de la República en el 12. Estamos en el 23. Leonel Fernández fue presidente de la República en el 96. ¿Estamos en qué año? Estamos en el 23. Sí. Entonces los políticos dominicanos no pueden estar por tantos años en el centro del debate. Yo prefería 1000 veces esa fórmula de 2 periodos para su casa Sí. y dejar que un nuevo liderazgo emerja. Yo no estoy cuestionando al compañero presidente Luis Abinader porque vaya a la reelección. Lo que estoy cuestionando es la inconsistencia del discurso de que él antes decía cosas en contra de la reelección y hoy es una persona que estimula a un sector de la población a creer en una nueva oportunidad, a lo que tiene derecho desde el punto de vista constitucional. Lo Sí. que estoy cuestionando es la capacidad de la gente de hacer maromas, de decir una cosa hoy, mañana otra. La gente se le olvida cuáles fueron las causas fundamentales por las cuales el compañero Abinader se fue de la administración del presidente Mejía. Él era miembro del consejo de CDEE honorífico. Sí. Sí. ¿Cuál fue la causa? Porque estaba en contra de la reelección. Sí. Ah, y ahora, repito, yo quiero escuchar a esas personas que yo cité, mis compañeros queridos y mi compañera querida y admirada, hablando de por qué ahora están con la reelección. Hay una situación muy trágica con relación a la memoria del doctor José Francisco Peña Gómez. Dentro del partido Peña Gómez no existe. No. Sí, una ficción. Nadie habla, nadie... Lo utilizan cuando conviene. Es Pero el Cid campeador para algunos. hay una ausencia de la capacitación medianamente ideológica, por no decir totalmente ideológica. Y hay una tendencia a dejar a un lado el pensamiento de Peña Gómez y su imagen. Es una aberración. ¿Cuál es tu punto de vista con relación a ese olvido de ese gran hermano y amigo? Lo que pasa es que el doctor Peña Gómez, en la medida que los que creemos en él y en su legado, mantenemos esa defensa, eso constituye una espada de Damocles para algunos, que llegaron al poder con lo que representa Peña Gómez, por las políticas públicas no se parecen al doctor Peña Gómez. Yo solo quiero decir que yo no creo que el doctor Peña Gómez, bajo ningún concepto, un gobierno suyo, financiaría las clínicas privadas en detrimento de los hospitales. Yo no pienso que el doctor Peña Gómez sería un político que favorecía las políticas de endeudamiento. Yo no creo que el doctor Peña Gómez no reaccionaría cuando en la República Dominicana hay funcionarios que en el ámbito consular, fundamentalmente los que están en Haití, la condición de llegar a Haití lo hace rico inmediatamente. Entonces tenemos un discurso dual, en el que yo estoy de acuerdo que el Estado Dominicano tiene que definir sus políticas respecto al tema haitiano y otros países. Pero ojo, pregúntenle a ustedes, a los que han sido cónsules en los otros gobiernos y los ricos que se hacen cuando lo designan en un consulado con esas características. Entonces esa es la visión social que yo siempre reivindico respecto al doctor Peña Gómez. Este punto, yo que estuve vinculado por mucho tiempo con Peña Gómez, significativamente. Y me duele. Sí, claro. Porque yo estoy retirado de todas esas lides, pero uno dice, caramba, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo tan rápido han borrado la imagen de... Pero doctor Reed, el desafío de nosotros es establecer un éxito interno para desde el Estado implementar políticas públicas que se parezcan a lo que Peña representaba. Porque a veces ganamos las elecciones y no hemos detenido a hacer una lectura de la significación que representa que las ideas de Peña prevalezcan desde la dirección del Estado. Hay otro problema es, ¿qué pasa con el surgimiento de nuevos líderes partidarios?
es que la parte de búsqueda de empleo ha sustituido la visión de querer desarrollar un liderazgo político. ¿Dónde están los nuevos O de líderes? políticos que sienten temor por la emergencia de otros talentos Exactamente. y sienten que la nómina pública es la fórmula por excelencia de doblegarlos. Esa es una visión propia de mentalidades privadas que han llegado al sector público. Pero los partidos políticos tienen que ser escuelas donde la gente con talento, con capacidad, con vocación de servicio se desarrolle. Claro que sí. Nada es más terrible para un mediocre que evidenciar públicamente su profundo temor frente al talento de los otros. Y eso pasa mucho en nuestra Sí. política. Sí. Nosotros hemos coincidido siempre en algunos aspectos importantes de la historia, tanto del partido como de la vida social. Y recuerdo un momento en el que el doctor José Francisco Peña Gómez tomó la determinación significativa, estábamos tú y yo al lado, de ser el candidato a la sindicatura. ¿Tú recuerdas ese momento? Alcaldía, sí. Sí. ¿Cuál fue tu emoción en ese momento? Peña hizo en 2 ciclos eso. Lo hizo para el 82, cuando había una disputa fuerte entre Sí. Tonti Rutinel, Ángeles Suárez y Comparte. Y lo hizo frente al conflicto de Vargas, Mariñez y Eligio Jaques. La primera vez, él tenía toda la energía del mundo. Pero en el segundo ciclo, evidentemente ya su salud estaba muy deteriorada. Fíjate que él no pudo presentarse el día de las elecciones porque murió antes. Sí. Sin embargo, el voto masivo, el 16 de mayo, fue una especie de reconocimiento al doctor Peña Gómez. Y aquel discurso, recordemos aquel discurso, yo los perdono. Eso fue Sí, porque yo creo que eso paralizante. de yo lo perdono es una característica de Peña. ¿No? Y de su grandeza humana Sí. también. Fue fulminante. Óyeme, conversaba yo en estos días con alguien cómo muchos de esos grandes dirigentes enfrentaron a Peña Gómez y eran casi enemigos. Y recuerdo yo que sentado en una terraza, no recuerdo de qué casa, conversando los dos, y él me decía, no, ellos vuelven. Sí, hombre. Y ellos vuelven. Y yo decía, pero ¿cómo que vuelven? Después que te dijeron Sí, hombre. cualquier cosa, desde negro para arriba, porque el problema del racismo subyacía en esos... Sí, pero Peña tenía más talento que todos. Por Exacto. favor Sí. de Dios. No, y la experiencia Al final, el talento se impone, olvídense de y la eso. experiencia Así internacional, porque mire, daba gusto, se lo digo Hablar con porque Peña sobre el tema. cuando yo viajaba a estos países europeos, Peña Gómez era un líder de verdad, Sí, una figura excelente. emblemática, querida por todo el Y mundo. respetada. Sí, ¿no? Y tú te dabas cuenta cuando decían, salúdame al líder, dile al Peña. líder que yo soy fulano de tal, y eso es Claro. importante. Billy Brandt. Ahora, Sí. ¿cómo nosotros podemos rehabilitar esa capacidad de desarrollar nuevos liderazgos dentro del Mire, PRM? estamos terminando el programa. Déjeme decir una cosa. El liderazgo de Peña Gómez es irrepetible porque obedecía a un contexto histórico diferente. El país de la posguerra, de las grandes luchas democráticas. El liderazgo de actual coyuntura tiene que ser un liderazgo más propenso a construir soluciones en sociedades como las nuestras, donde la desigualdad, la pobreza, la exclusión social parecen ser el común denominador. En el caso específico de la República Dominicana, esto no puede ser un país tan rico, lleno de gente pobre. Hay que propugnar por políticas públicas de aproximación. La De los distribución de pocos la que lo riqueza. tienen todo Sí. y los muchos que no tienen nada. Yo pienso que debe ser el perfil del político de la Sí, actual pero coyuntura. ¿qué podemos hacer para rescatar? Un ejemplo, no hay liderazgo nuevo si no hay formación. No, claro, hay que prepararse. Lo que pasa es que mientras los partidos políticos apuestan más a la clientela que a la formación, es difícil construir ese modelo de liderazgo. Hay que buscarlo en la sociedad, más allá de los partidos. Gente que tenga la formación, la preparación, el entendimiento y la capacidad de hacer del conocimiento una herramienta para servir. Porque también Bolívar decía que el talento sin probidad era un azote. ¿De qué te vale el talento, la formación, si lo dedica a actividades non santas? Sí. Es el talento bien direccionado. Ese es el desafío. ¿Cuál sería tu mensaje
a las bases del PRM. En la actual coyuntura, que a partir del día 2 de julio, primero invitarlos a la actividad en el Club San Carlos el próximo domingo 2 de julio a las 10 de la mañana. Y que sepan que hacia lo interno del PRM hay un candidato presidencial que se parece a ellos, que lucha por los intereses de ellos y que con ellos va a construir una mayoría para ser el próximo presidente de la República. ¿Y tú crees que con el poder de Luis controlando la estructura partidaria, una convención podría realizarse libremente, democráticamente? La convención para lo presidencial la supervisa la Junta, no es el partido. Sí, Hay que recordarle a la gente. sí. Que ellos hagan 200 maniobras son problemas de ellos, pero es la Junta. Entonces tú confías que la Junta Sí, claro. cumpla su misión. Claro, claro. Ahí Ya terminamos, ¿eh? Casi, casi. no, Ya terminamos. todavía nos quedan unos Lo que minutitos. pasa es que yo voy para Gautier. Ah, que tú Oh. vas. Porque- Guido, Hospital agradecemos Gautier. tu, No, para Gautier. Ok, Gautier. agradecemos tu participación y este espacio, como dicen los demagogos, es tuyo. Cuantas veces tú necesites. Tú confundiste el Hospital Salvador Gautier Sí, con, sí. con un distrito municipal de San Pedro que se llama Gautier. Sí, sí. y sí. te deseamos buena suerte y certificamos que Gracias. hay una aprobación de las bases partidarias, no solo del PRM. Tú De la tienes sociedad. una fama hacia afuera también y la gente te valora positivamente y yo creo que eso debes continuar. Muchísimas Gracias por tu participación abrazo, Igual. y el próximo sábado Éxito. estaremos nuevamente aquí en Análisis y Síntesis.